la verdad estamos viviendo un momento tan conflictivo, ¿no? Que eso decíamos con Alejandro al organizar esta presentación, uno tiene que tratar de abstraerse para pensar en estos temas, ¿no? En un contexto tan duro. Y bueno, lo que queremos hacer con Alejandro es en realidad y finalmente ponerle un punto final a este trabajo que ha durado un tiempo, pero que la buena noticia es que lo vamos a continuar. Este es solamente un punto, ¿cómo se dice? Bueno, no es tan aparte, seguido. ¿Por qué? Porque tenemos una segunda parte con un otro proyecto que toma los resultados de este para seguir analizando el tema de globalización, mercados y sostenibilidad en el caso de y hacer un estudio de caso en el Altiplano Sur. Este es un trabajo que hemos hecho con un proyecto FATE, con el apoyo del Fondo para las Investigaciones de Suiza, que nos dieron la posibilidad de hacer un trabajo de largo plazo. O sea, tuvimos más bien la suerte de poder estar en un proyecto de este tipo, porque generalmente los financiamientos son por un año, 2, pero aquí lo que hicimos y lo que quisimos hacer es un análisis a lo largo del tiempo. Este es el equipo que ha participado, que es fundamentalmente del CIDES y de la Universidad de Berna. Entonces tenemos a Alejandro Romero, que está aquí, que también ha defendido su tesis de doctorado con este tema. Tenemos a Daniela Romero, desafortunadamente ella no está aquí. También ha trabajado su tema de maestría con este tema. Grover Saúl Céspedes, para quien está aquí también, ha hecho su tesis de maestría con este tema y nos ha acompañado cuando estaba haciendo ya su doctorado en el CIDES, también haciendo el análisis cuantitativo. Y está como coautor, ¿no? Entonces me place mucho además compartir con ustedes este lindo diploma. Él acaba de asistir a la colación que ha sido hoy día. Sí, quisiera pedir un aplauso. Nos decía que es el único doctor, ¿no?, que se ha colado. Sí, se coló a la... O sea, ¿qué diríamos? ¿Recibido? Sí, bueno. Pero digamos, era graduado. Diplomado. Sí, me ponemos aquí. Le devolveremos. Le devolveremos, me has hecho famoso, ¿eh? Muy bien. Y la rectora personalmente me entregó. Eso. Como era el único, ella personalmente me entregó. Junto con los demás. Sí, además un lindo, ¿no? Pero bueno. Bien. Entonces, bueno, tenemos también a Gabriela, que está aquí, que ha participado en la recolección de información, porque este trabajo de equipo, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años en que hemos trabajado juntos, ha incluido recolectar información primaria, hacer encuestas, estar en el trabajo de campo, etc. Ese es el equipo fundamental del CIDES. Tenemos a Weimar, que está aquí, el historiador, Juanita Quispe, que no está aquí, que también era una becada de maestría, que acabó su trabajo, y tenemos a Maurice y Sabine Bieri, que fueron las dos personas, la profesora y el doctorante de la Universidad de Berna, también han concluido. Bueno, aparte de este equipo, también hay otras personas que han participado, ¿no? Por ejemplo, está aquí Pepe, que ha asesorado el trabajo de una persona que desafortunadamente ha fallecido, pero defendió su tesis de maestría, falleció durante el COVID, ¿no? Y es por eso que no hemos incluido su trabajo en el libro, pero bueno, desafortunado porque ya no podíamos conversar con él. También está Manuel, que ha trabajado en el inicio del proyecto, haciendo en el trabajo de identificación, de qué comunidades con las que íbamos a trabajar. Y tenemos a personas fuera del equipo que también han estado con nosotros ayudándonos en particulares periodos. Corín Valdivia de la Universidad de Missouri, también está Miguel Fernández, que está aquí con nosotros, con quien hemos hecho un trabajo específico para la CONRAD, utilizando los datos de FATE, ¿no? Entonces ha sido un equipo bien grande. Y lo bueno es que
la gran mayoría de todos ha concluido con su trabajo, ha podido hacer y tenemos ahora que presentarles los resultados. Bien, lo que voy a hacer rápidamente es mostrarles el contenido. Tenemos una introducción de Sabine y de Hans-Peter, que también estaba aquí hace tiempo, vino, y es solamente hablar de qué significó este proyecto en Bolivia. Y yo lo que he hecho aquí es resumir de manera bien rápida, digamos, los resultados que hemos encontrado, ¿no? Y tenemos aquí un análisis histórico muy interesante a cargo de Weimar, que está aquí presente, ¿no? Entonces nos parece muy importante saber cómo era este territorio, qué ha pasado a lo largo de la historia, y él ha escrito sobre eso. Y tenemos una primera parte de ingresos, estrategias de vida y movilidad laboral. Un primer trabajo que es conjunto sobre mercado y sostenibilidad, etc. Tenemos otro trabajo de la diversificación de los ingresos de los hogares productores de quinoa, de Grover, de Saúl, que está aquí, que justo era el trabajo de su tesis de maestría. Otro trabajo de Un Boom para quién, acumulación, desigualdades, que era el tema de su tesis de doctorado de Maurice, este suizo que trabajó con nosotros. Y tenemos también un tema muy importante e interesante, movilidad laboral de los productores de quinoa en el altiplano sur. Este trabajo, por ejemplo, ya salió en Conrad, como parte de un libro que veía empleo, etc. Pero lo hemos actualizado, hemos incluido un análisis econométrico que ha hecho Grover, etc. Bien, pasemos a la segunda parte, feminización y empoderamiento de las mujeres. Aquí ha trabajado harto Daniela, que ha hecho su tesis sobre este tema, y ha seguido trabajando sobre este tema. Entonces, esto es, ¿no? Empoderamiento, qué nos dice la literatura, qué ha pasado específicamente en el altiplano sur con la data y la información que hemos podido recolectar. Y aquí ha trabajado con Juanita Quispe, que también ha hecho su tesis sobre este tema, y han hecho juntas, han tratado de hacer un estudio de caso, tomando fundamentalmente el trabajo que ella hizo para su tesis, pero actualizándolo, etc. Y este último es un trabajo bien cuantitativo que trata de medir empoderamiento, que nos ha costado un montón, pero teníamos información para tratar de hacerlo, e incluía varios coautores, incluyendo Beatriz Muriel, que también es una de las personas que ha venido para trabajar con nosotros específicamente este tema. Bien, del INESAB, ¿no? Y finalmente, la última parte que ha estado fundamentalmente a cargo de Alejandro Romero, que ha trabajado su tesis doctoral sobre este tema, mercados, producción y consumo. Entonces, tenemos la comercialización de la quinoa, que es muy importante analizarla, pero también tenemos un estudio bien interesante sobre el consumo, sobre el cual él nos va a mostrar algunos de los resultados. El consumo de la quinoa, ¿por qué es importante? Bueno, él nos va a comentar. Y hay este último trabajo que en realidad ha salido en una de las revistas Umbrales aquí, pero que nuevamente lo hemos actualizado, hemos cambiado, etcétera, para que salga como parte de este libro, ya que, bueno, sabemos que la producción quinoera ha sido caracterizada también desde algunas perspectivas como una forma de extractivismo agrario. Y lo que queremos hacer, lo que hemos hecho con este trabajo es demostrar que definitivamente no es extractivismo agrario. El extractivismo agrario está en el oriente, básicamente, no en el occidente, y mostramos por qué. Bien, aquí es donde se produce la quinoa real, ¿no? Entonces nuestro trabajo es sobre quinoa real en el altiplano sur, producida por pequeños y medianos productores familiares, ¿no? Esa es una gran característica. Y no solamente en Bolivia, una importante característica, sino porque ahora hay más de 120 países produciendo quinoa. Pero en Bolivia, en esta región, es donde se produce la llamada quinoa real, que tiene características muy particulares. Para comenzar, es un grano grande. Bueno, los productores siempre han dicho que es porque es grande, porque además hay mucha biodiversidad blanca, quinoa roja, quinoa amarilla, etcétera, etcétera. Siempre le atribuían una serie de cualidades nutritivas. Lo bueno es que gracias a la UNSA
tenemos un estudio muy riguroso desde la Facultad de Ciencias Puras, Química específicamente, que el año pasado, entre el 23 y el 24, ha demostrado que efectivamente la quinoa real del altiplano sur de Bolivia tiene características significativamente diferentes que otras quinoas producidas en Bolivia y fuera de Bolivia. Súper interesante que además la UNSA haya contribuido con ese conocimiento, que ha sido altamente debatido, ya pueden imaginarse, porque el demostrar que tiene características diferentes, ha demostrado también que en términos de aminoácidos y minerales tiene mayores componentes, ¿no? Pero, todo un estudio sobre esto. Y eso es muy importante para poder localizar, identificar y caracterizar este cultivo, ¿no? del altiplano sur. Mano de obra familiar, etc. Y un proxy de sostenibilidad de la producción quinoera es la producción de quinoa al mismo tiempo que llamas y alpacas, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Esa es la forma tradicional en que siempre se ha producido. Por un lado, para tener llamas y alpacas se tiene que tener tierras en descanso, o sea, no se puede utilizar toda la tierra, ¿no? Y por otro lado, al tener llamas y alpacas se tiene acceso al abono orgánico, fundamental para una producción sostenible y orgánica. Pero es solo un proxy, porque la sostenibilidad obviamente implica más cosas, ¿no? Bien, ¿cuál es el contexto general? El auge y el declive de la quinoa, ¿no? En Bolivia. Y fíjense, aquí hay un gráfico de los precios, ¿no? De exportación. Llega a un punto bien clave entre el 2014 y 2015, ¿no? Altísimo, fíjense, dramático, desde donde se observa un declive total. Y estamos aquí, 25. ¿No? Hemos vuelto a los niveles del boom, pero bueno, cuando empezaba, ¿no? Ese es el por contexto. tonelada? ¿Perdón? ¿Por tonelada? Sí, precio por tonelada. Sí, Sí, están chiquititas. Bien, obviamente el precio tiene un impacto en la producción y en el uso de la tierra, ¿no? O tal vez mejor dicho, en el uso de la tierra y en la producción. ¿Qué pasa? Se incrementa la superficie cultivada, que es esta línea azul, a lo largo del tiempo, significativamente, y se incrementa el volumen de producción, ¿no? Y esto viene desde, ¿cuál es el índice? 1960. Desde el 60 hasta el 25. Estos son datos oficiales, que fundamentalmente Alejandro ha organizado la información que existe desde el INE, pero también antes, etc., ¿no? Estimaciones. Llama la atención esto, ¿no? 2014, 2015, no baja el volumen de producción, ni baja el uso de la tierra. Ahora, ¿cómo se ha incrementado el uso de la tierra, o sea, la tierra cultivada con quinoa? A través del cambio, ¿no ve?, en el uso de la tierra. Por un lado se ha intensificado, es decir, ya no se han reducido los ciclos de descanso, etc. Y por otro lado sí ha habido una ampliación de la frontera agrícola, por ejemplo en planicies, donde antes nunca se producía quinoa. Bien, si vemos el siguiente, obviamente con el boom suben las exportaciones y llega un momento, obviamente sube el valor de las exportaciones hasta cierto punto, 2014-2015, y la línea roja aquí son el nivel de exportaciones comienza a bajar dramáticamente, perdón, el valor de las exportaciones en millones de dólares, aun cuando se sigue exportando alto, por el precio, obviamente, ¿no? Bien, y la última muy importante característica del contexto macro global, la alta competencia mundial. Estamos en un contexto donde estimaciones para el 2023 nos dicen que hay específicamente 123 países en el mundo que están produciendo o experimentando con la producción de quinoa. Aquí está, ¿no? Y este trabajo dice que en todos los continentes y en todos los sistemas ecológicos, algo así. Es un biólogo que hace este estudio, entonces no
realmente se ha expandido. 23, hay una globalización del cultivo. Sin embargo, 2/3 de la producción siguen estando en la región andina. Se sigue produciendo en la región andina. Es decir, fundamentalmente Bolivia y el Perú. 2013, el famoso año internacional de la quinoa, Bolivia pierde el primer lugar como primer productor de quinoa para cederle el paso al Perú. Pero siguen siendo los dos países que más producen, que producen los 2/3, ¿no? En el 2024 hay una investigación que muestra que China es el tercer productor mayor global de quinoa. En el mapa aparece India, ¿no? Sí. Deberíamos ponerlo más escrito bien. Entonces tendríamos Perú, Bolivia y China. Ojo con que China ha dicho que todavía está, ¿no?, viendo, intensificando su producción, pero todavía no ha entrado a producir masivamente, lo cual es un objetivo. Sin embargo, Bolivia sigue siendo el país que más produce y que contribuye al mercado y las exportaciones de quinoa orgánica. Quinoa orgánica sigue siendo el producto estrella, quinoa orgánica y real, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en ese caso. Bien, entonces les hemos mostrado todos los contenidos del libro. Lo que yo quiero hacer aquí rápidamente, obviamente hubiese sido lindo tener a los coautores presentando. Espero que cuando tengamos ya nuestra publicación podamos estar todos y hacer otro tipo de presentación. Pero lo que quería compartir es este artículo, fundamentalmente el artículo que tiene que ver con entre el mercado y la sostenibilidad, que es un artículo de varios coautores, ¿no? O sea, la mayoría del equipo está ahí. Y la pregunta que nos planteamos ahí es: ¿pueden los productores quinoeros del altiplano sur de Bolivia participar de la globalización de este cultivo con una producción orgánica sostenible y además rentable? O sea, esa es una de las preguntas de nuestro estudio, en general de nuestro libro, ¿no? Porque hay preguntas sobre ¿se han beneficiado las mujeres? ¿Se han logrado? ¿Cómo han participado? ¿No? ¿Cómo se ha dado la comercialización? Etc. En este capítulo, en este artículo, lo que nos planteamos es hasta qué punto los productores quinoeros del altiplano sur, los que producen quinoa real, orgánica, van a sobrevivir a este contexto de alta competencia por la globalización. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué nos dice la literatura? En general, la literatura nos dice que sobre nuevas especies que ganan protagonismo mundial, porque el quinoa no es el único, hay un grano que se llama teff, creo, producido en Etiopía, está la chía, es decir, hay productos que tradicionalmente no eran conocidos, que de pronto adquieren una gran popularidad por sus características nutritivas. Y ese es el caso de la quinoa. Y la literatura nos dice que en el largo plazo los booms vienen acompañados de impactos negativos para los productores, para sus estrategias de vida y para los sistemas ecológicos. En el caso de la quinoa boliviana del altiplano sur, definitivamente ya se ha iniciado un debate y se inició en el 2011 con un trabajo que titulaba La situación de la producción de quinoa en el altiplano sur de Bolivia, del éxito económico al desastre medioambiental. Entonces este fue uno de los primeros trabajos que cuestionó así de manera radical el boom y las estrategias de producción de productos quinoeros en el altiplano sur. Porque decía que en realidad lo que estaba pasando era un desastre medioambiental. Bien, todo un debate. Jacobson es uno de los autores, pero al mismo tiempo hay otros autores, otros investigadores que han trabajado en Bolivia que refutan esto, ¿no? Y que dicen que en realidad no hay un desastre de las grandes magnitudes, que es verdad, en el intersalar se ve mayor deterioración de la tierra y del medio ambiente, etcétera, pero que no todos han hecho esto, que más bien hay que, este énfasis en mostrar el desastre medioambiental deja de lado otros aspectos muy interesantes, como por ejemplo la capacidad de acción colectiva y de organización de los productores
para, a través de sus asociaciones, llevar este grano a mercados globalizados. Ellos han sido los que han empezado exportando primero al Perú en los años 70 y luego organizándose primero en las OECAS, luego en organizaciones de productores para comercializar y luego exportar. Dos organizaciones muy importantes que son SECAO y ANAPKI, que han sido las que han logrado posicionar este grano en los grandes mercados internacionales, ¿no? Fundamentalmente empezando en los Estados Unidos, a través de la colaboración y capacidad de acción colectiva, con varios desafíos, problemas, etc. Pero la literatura dice que, bueno, en realidad hay que analizar mejor hasta qué punto el desastre medioambiental ha tomado lugar y hasta qué punto se puede hacer algo al respecto y por qué, y más bien enfatizar estos otros aspectos de esta producción. Bien, por otro lado, esta literatura del desastre medioambiental concluye que lo que se tiene que hacer es aplicar prácticas, tecnologías de producción sostenible, ¿no? Y en realidad hay toda una literatura bien interesante para el altiplano sur específicamente, para los tres altiplanos, son Bolivia, pero el altiplano sur. La UNSA también tiene una publicación muy interesante que dice la quinoa en la UNSA, y fundamentalmente son estudios que vienen desde las ciencias naturales, agronomía, biología, y que analizan en detalle qué es lo que se tiene que hacer, qué tipo de prácticas sostenibles deberían utilizarse. Y ahí están, bueno, esto para los agrónomos, Alejandro, esto es, ¿no? O sea, muy conocido, ahí están, empezar con formas de riego, alternativas, barreras vivas, utilizando arbustos, pastos nativos, a fin de disminuir la erosión, principalmente la erosión eólica del viento, la aplicación de abonos verdes, el manejo integrado de plagas, todo orientado también a una producción orgánica, ¿no es cierto? Porque es fácil manejar plagas con pesticidas químicos, pero nótese que el espacio que los productores quinoeros en el altiplano sur han ganado en el mercado global es a través de producción orgánica y tienen que seguir una serie de pasos sumamente restrictivos y con altos costos de transacción para asegurarse que es lo que piden los mercados, para asegurarse de que su producción pueda ser vendida y que se muestre que es orgánica, que no utiliza químicos, etc. Bien, entonces frente a todas estas soluciones tecnológicas de qué hacer para producir sosteniblemente en la región y no deteriorar el medio ambiente y no deteriorar la productividad de la tierra, lo que menos se ha estudiado es, pero ¿quiénes adoptan prácticas insostenibles? ¿Quiénes adoptan prácticas sostenibles? ¿Por qué no han empezado a hacerlo si es que hay toda esta oferta? ¿No? Eso no sabemos mucho. Tampoco sabemos mucho sobre cuáles son los efectivos costos y beneficios de producir de manera sostenible en este contexto. En un contexto de alta competencia mundial, en un contexto de alta volatilidad de los precios, de una reducción significativa, y en un contexto fundamentalmente donde a veces el precio no cambia de quinoa producida orgánicamente versus quinoa producida de manera convencional, es decir, aquella que hayan utilizado químicos, etc. Y donde los peruanos vienen y se llevan la quinoa del mercado de Patacamaya. Es decir, hay una serie compleja de procesos que al final resultan en alto riesgo, alta incertidumbre en el mercado. ¿Realmente vale la pena producir de manera orgánica, sostenible, para que yo tenga beneficios? ¿Es rentable hacerlo? Sobre esto no hay mucho escrito. Tampoco hay mucho escrito, perdón, sobre el contexto. ¿Cuál es el contexto? O sea, ¿de qué viven las familias? ¿Ganan bien si producen solamente quinoa y quinoa orgánica? ¿Diversifican sus ingresos? ¿Qué tan importante es la movilidad y la participación de los productores en otros mercados, en trabajos asalariados por cuenta propia, etcétera?
Bien, eso es lo que queremos ver, todos esos vacíos queremos ver en este trabajo, y lo que hacemos para verlo es enfocarnos en la organización de la economía familiar, utilizando la diversificación de ingresos familiares como forma de entender esta organización familiar. Hemos recolectado información donde ha participado todo este equipo, hemos hecho encuestas. Este trabajo, como lo decimos en el libro, es un ejemplo de un análisis cual y cuántico. Se ha hecho mucha observación participativa, etc. Hay muchos trabajos, por ejemplo, la tesis de Daniela es solamente cualitativa, se basa en entrevistas, etc. Pero el trabajo en general es un ejemplo de cómo se podría hacer un análisis cual y cuántico. Por lo tanto, la recolección de información cuantitativa era importante. Y lo que hemos logrado hacer es bien interesante, porque hemos creado una base de datos panel para 3 años, 2015, 2019 y 2021. Y como les digo, con nuestro nuevo proyecto, una esperanza es que podamos hacer una nueva ronda. Porque una base de datos panel quiere decir que tratamos de seguir a las mismas personas a lo largo del tiempo. Entonces, las mismas familias, ¿qué ha cambiado? ¿Qué han hecho? ¿Qué decisiones han tomado a lo largo del tiempo? Cuesta mucho hacerlo, pero es muy importante. Entonces, eso es lo que hemos logrado. En general, nuestra muestra es de 305 a 310 familias. Pero a todas esas familias no las hemos podido encontrar a lo largo del tiempo. Pues lo que hacíamos era reemplazar a las que no encontrábamos, pero hay un centro, ¿no?, que sí es panel. Y hemos identificado y analizado cómo estas familias a lo largo del tiempo diversifican sus ingresos. Todo porque lo de diversificación de ingresos es solamente para ver cómo se organiza la economía familiar y para que esa organización nos diga algo sobre sostenibilidad, sobre migración, sobre empleo fuera de la agricultura familiar, etc. Pero en este artículo, específicamente en este capítulo, es sostenibilidad lo que nos interesa, ¿ya? Bien, entonces esto es en promedio. Fíjense, obviamente hasta el 21, el quintal de quinoa real blanca, el precio ha bajado significativamente, 460. Todo lo que está en rojito es que ha bajado. Esto ha tenido un impacto definitivamente significativo en los ingresos, el promedio, para toda nuestra muestra, que incluye los paneles, ¿no? Los mismos productores, bajan sus ingresos familiares. Y sí, o sea, solo manera de añadir, un objetivo era medir los ingresos y preguntarles de dónde vienen sus ingresos, de cuánto es. Todos estos son indicadores imperfectos, obviamente. No decimos esto es así, pero desde la perspectiva cual y cuántico nos ayuda a entender una realidad. No serviría de mucho si solamente hacemos encuestas, y no es lo que hemos hecho. Utilizamos el análisis cuantitativo para entender y poder contar una historia, ¿no?, complementada con el análisis cualitativo. Y utilizamos el análisis cualitativo para diseñar el análisis cuantitativo. Entonces, esa complementación, ¿no? Bien, bajan los precios, bajan los ingresos, y bien interesante, baja la forma de comercialización, lo que es un poquito desafortunado. Una de las fortalezas de los productores de esta región es que están muy bien organizados, con problemas, etc. Y ANAFKI representa esa organización. Pero ¿qué pasa? Que cuando baja el precio, entonces los productores ya no venden a sus asociaciones, sino venden a intermediarios, a las empresas privadas. ¿Y por qué pasa eso? Porque, claro, porque las empresas privadas y las empresas intermediarias van a tratar de pagar inmediatamente un precio más bajo y no les van a dar los beneficios que da la asociación. Pero la asociación tiene que esperar, tienen que ir a reuniones, tienen que pasar todas las etapas de certificación orgánica. Los costos de transacción ahí son bien altos. Los ingresos son mayores,
pero en un contexto de reducción del precio y de incertidumbre de mercado, entonces ellos prefieren deshacerse rápidamente de la quinoa y vender a intermediarios y empresas privadas. Ahora, ¿pero qué es lo que ha subido? Perdón. Fíjense, este es un intento de ellos de contrarrestar la baja en el precio, subiendo la producción para ganar más, intensificando más todo el mundo y subiendo la superficie cultivada. Grave, ¿no? Bien, pasamos. Una característica, un resultado bien importante a lo largo del libro es que en realidad todos diversifican sus ingresos. O sea, no hay un productor quinoero exclusivamente como tal, pero hay algunos que sí apuestan más a la quinoa que otros. Entonces lo que queríamos ver es cómo diversifican, ¿no? O sea, hay patrones de diversificación y cómo esa diversificación está asociada a sus ingresos totales, familiares. ¿Les conviene diversificar o les conviene producir solo quinoa? Bueno, esa es la idea. Entonces lo que hemos encontrado es que a través del análisis riguroso, econométrico, que le debemos también aquí a Saúl, hemos encontrado que hay 4 fuentes importantes de ingresos familiares. Obviamente, la producción y comercialización de la quinoa es muy importante, y es solo quinoa, porque la mayoría de los productores, si algunos producen papa, oca, es fundamentalmente para el autoconsumo, muy poco. Ahí el cultivo de la quinoa es el que florece literalmente, en unas condiciones muy duras, ¿no?, del altiplano sur. Bien, pero también hay llamas y alpacas que generan obviamente ingresos familiares, y hay estos ingresos laborales fuera de la agricultura familiar, que a veces no entran dentro del análisis, pero que sí son muy importantes. Y obviamente hay transferencias, remesas, bueno, Juancito Pinto, remesas de personas que mandan, ¿no?, fuera de su comunidad. Bien, estos son los resultados para el 2015. A ver, entonces, 1, 2, 3, 4 formas de diversificar sus ingresos. Y esto obviamente es resultado de ese análisis de clúster, econométrico, cuantitativo, ¿no?, que al final demuestra que hay 4 formas. Pero lo interesante es ver qué pasa ahí adentro, ¿no? Entonces, para comenzar, lo azul, esta línea azul es el ingreso total. Cada forma de diversificar los ingresos está asociada a un promedio de ingreso total. Aquí está el mayor nivel de ingreso total y aquí está el menor nivel. Entonces esto ya nos muestra una interesante diferenciación. No todos hacen lo mismo, no todos ganan lo mismo, hay una diferenciación interna, ¿no? Bien, para esta primera forma, lo de azul aquí, tal vez hay que cambiar los colores un poquito. Este ingreso es ingreso laboral. Laboral, laboral, laboral. Quiere decir ingreso por empleo asalariado o por cuenta propia que recibe la unidad familiar como resultado de la movilidad laboral, del empleo, ya sea asalariado o ya sea en una mina, digamos, cercana, o también puede ser como taxista o como conductor de un jeep de esos que hacen turismo localmente, o como trabajador en una construcción, etc., dentro y fuera de su comunidad. Fundamentalmente es fuera, no es tanto dentro. ¿Ya? Entonces, este es el ingreso asalariado. Lo rojo es el ingreso agrícola. Ingreso agrícola, que es el ingreso por producción y comercialización de quinoa. Y lo verde es el ingreso pecuario, llamas y alpacas. Lo demás son ingresos por transferencia, que aquí son poquitos y aquí son más. Lo interesante es ver qué nos dice cada grupo, ¿no? O sea, al final, para comenzar, en este primer grupo solo tenemos 12.5% de la muestra, pero estos son quinoeros marginalmente, pero se identifican como tal. Y dependen fundamentalmente de sus actividades laborales, generalmente en Uyuni, en la ciudad de Sucre, en la ciudad de Potosí, en Chile, en Atacama, o sea, una amplia participación dentro y fuera. ¿Ya? Que uno de ellos nos decía, sí, es que yo tengo mi
¿cómo llamaba? Fonda, en Atacama, donde están mis 2 hijos, 2 de mis hijos son bolivianos, 2 son chilenos, súper interesante. Ya, pero yo soy productor y he venido aquí a producir, puede que haya vuelto con alta probabilidad, porque claro, tengo la tierra de mis abuelos y tengo el derecho de acceso a nosotros, porque estoy ejerciendo ese derecho. En el segundo clúster, que tiene 27% de nuestra muestra, tenemos los productores que siempre recuerdo Javier Albor llamaba viviendo entre 2 mundos, ¿no? Cuando estudió el Alto, etcétera, ¿no? Y ellos viven definitivamente casi entre 2 mundos, el mundo laboral y el mundo de la quinoa en la comunidad. Porque su diversificación de ingresos nos está mostrando eso, qué tan importantes son sus ingresos de la quinoa y qué tan importantes son sus ingresos percibidos como trabajadores por cuenta propia, asalariados, etc. El tercero es el más grande, 50%. Estos son los quinoeros, que dependen fundamentalmente de la producción de los productos. Pero para todos estos, sus llamas y alpacas son chiquititas, o sea, la participación en sus ingresos mínimos. Pero aquí sí, se ve, aquí están. Y estos dependen de quinoa y de llamas y alpacas, pero son solo 10% de la muestra. Entonces, tomamos tener llamas y alpacas como un proxy de sostenibilidad. Porque nuevamente, tener llamas y alpacas impide intensificar la producción, tener tierra en descanso, y me asegura el abono orgánico. Entonces, estos son los sostenibles. Y los sostenibles son los que tienen los menores niveles de ingresos familiares. Fíjense, los que están mejor son los que están aquí. Ahora, obviamente, el trabajo de Saúl y otros trabajos en nuestro libro nos muestran qué explica eso, quiénes hacen esto, son los que tienen más educación, son los que tienen más redes sociales, los que pueden encontrar trabajos hasta en Chile, etcétera, etcétera, y quiénes se quedan aquí. Entonces hay un enfoque también por capitales, para ver qué capitales tienen las familias y cómo eso explica el que acaben donde acaban. Pero ese es otro tema, ¿no? Lo que nosotros queremos enfatizar aquí es que la sostenibilidad, medida por un proxy, llamas y alpacas y quinoa, no es rentable. Para nada. Lo rentable es diversificarse o producir intensivamente, ¿no? Y claro, esa es una decisión, entre comillas, algo que tal vez no deciden, digamos, no se sientan a decidir, pero que depende de lo que tienen, de los capitales con que cuentan para poder hacer, ¿no? Para poder o producir intensivamente o dedicarse también a combinar. Bien, pasamos. Y esto es lo que he dicho, ¿no? La producción sostenible, esa es nuestra conclusión. No es rentable en ese contexto. Entonces, obvio, ¿no? Que diríamos no es racional en términos economicistas producir sosteniblemente. Mis ingresos son bien bajos. Bien. ¿Y qué se espera frente a la bajada del precio? ¿Qué esperaríamos? Que más quinoeros dependan de ingresos laborales y que menos se dediquen exclusivamente a la quinoa. ¿Será eso lo que se ve? Y ahí vemos el próximo. Ya. Y aquí lo que tenemos es, comparamos el 2015, que ustedes ya lo han visto, con el 2019. Y lo interesante de aquí es que, para comenzar, se mantienen los 4 grupos. No era necesario que se mantengan. Lo cual, ¿qué demuestra? Lo cual demuestra que en realidad estas 4 formas de diversificar ingresos son las alternativas que hay. Para nosotros súper encontrar ese resultado. Y además también muestra que el estudio es riguroso, ¿no? O sea, que no nos hemos inventado, que hemos hecho lo que se debería hacer. También satisfactorio desde nuestra perspectiva. Entonces están los 4 grupos, pero ups, lo que ha cambiado, los componentes han cambiado, sí, pero lo que ha cambiado más son quienes están donde, es decir, se han movido. Porque el primer grupo sigue dependiendo de ingresos asalariados o por cuenta propia, laborales, pero su ingreso ha disminuido un poquitito.
Tenemos al segundo, que vive entre dos mundos, y al tercero de los quinoeros, que ya ha disminuido. Ya no son los 50, ahora son 41%. Y estos son datos panel, es decir, los mismos que están aquí, son las mismas fuentes, ¿verdad, Robert? Y Alejandro. Muy bien. No. Una característica bien interesante, los ingresos. Desafortunadamente, los sostenibles, los que en buenos tiempos y en malos tiempos suba el precio de la quinoa o baje del precio de la quinoa, ellos tratan de ¿no? mantener sus llamitas, acceder, etcétera, no intensificar su producción. Igual les va mal, en buenos y malos tiempos. La sostenibilidad no es rentable en ese contexto. Eso es bien claro. Duro, ¿no? Y, claro, los que al parecer ha habido una migración, obviamente los que eran solo quinoeros se han ido a otro lado, se han ido fundamentalmente a depender de la mano de obra asalariada por cuenta propia de esos ingresos. Se han movido, ha habido un cambio, pero las estrategias de diversificación siguen así. Bien, tenemos otro trabajo donde mostramos el análisis cuantitativo, quiénes se han movido, hacia dónde, cuál es la matriz de movilidad, y qué explica el que se hayan movido, qué factores explica, ¿no? Pero eso voy a pasar. Nuestra gran pregunta era, ¿pueden los productores quinoeros del Altiplano Sur participar de la globalización de la quinoa con una producción orgánica, sostenible y además rentable? Fíjense, les estamos pidiendo mucho, produzcan orgánicamente, de manera sostenible, para que Jacobson y todos estos críticos de la producción agrícola en el Altiplano Sur de Bolivia digan, ah sí, no es tan desastre ambiental lo que ha pasado, pero además vivan bien. Entonces, lo que decimos es que en realidad lo que nuestro estudio muestra es que no, desafortunadamente, tenemos que hacer algo para que efectivamente productores como los del Altiplano Sur puedan participar de esta globalización bajo estas características. Lo que hemos encontrado es que hay alta movilidad laboral. Ya no es vivir en dos mundos, es vivir en varios mundos, con multiocupación y con multiresidencia, que incluso va más allá de Bolivia, ¿no? Esa es una característica del Altiplano Sur. Y movilidad laboral está asociada a mayores ingresos familiares, pero a menor posibilidad de producir de manera sostenible. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es, perdón, ya voy a pasar esto rápido, es intensiva en mano de obra. Ese es uno de los resultados. Criar llamas y alpacas al mismo tiempo, hay que cuidarlas, etc. Pero criar llamas y alpacas es un indicador. Eso que dicen barreras de viento, riego por, ¿cómo era? Goteo, etc. Varias prácticas sostenibles, todas una característica que hemos encontrado es que son altamente intensivas en mano de obra. Y en un contexto donde la movilidad laboral es rentable, ¿no? Y entonces, pensamos que identificar la producción quinoera, apostar a la producción de quinoa en el Altiplano Sur, quinoa real, orgánica, que además ahora científicamente, entre comillas, ha sido probada que tiene mejores cualidades que otras quinoas debido al ambiente, salar, altitud, ecosistemas, o sea, hay una explicación de por qué. Todos esos factores asociados al hecho de que son pequeños y medianos productores, no es la agroindustria, que han producido esto por muchísimo tiempo, esta es una de las zonas de origen, etc. Todo eso debería servirnos para apostar a un nicho de mercado que identifique esta producción. Por lo tanto, la carrera de quién es primer productor, Bolivia debería empezar a producir intensivamente quinoa tropicalizada, etc., no parece ser la más correcta, porque la carrera de quién va a ser el primer productor está ya medio ganada, va a ser China, obviamente. Más bien tendríamos que apostar a una producción especial del Altiplano Sur no necesariamente alta escala, pero de manera sostenible,
orgánica, etc. Para nosotros esa es una solución. Y lo último, sí, perdón, pero antes de cerrar quisiera por favor, de manera excepcional, pedir 5 minutos a que Alejandro comparta rápidamente también un resultado que nos parece muy importante. Y no les voy a pedir a todos los coautores aquí que lo hagan porque eso sí va a durar mucho tiempo, ¿no? Bien, dale Alejandro. Ahí yo puedo hacer, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, gran parte de la metodología ya ha sido descrita y no nos va a dar mucho tiempo. Lo que queríamos compartir es, al margen de todas estas variables que hemos evaluado sobre la sostenibilidad de la producción de quinoa debido al incremento de las superficies cultivadas, a los incentivos de los mayores precios en el mercado. También se ha hablado mucho en la literatura en que este crecimiento exponencial que se ha tenido de las superficies cultivadas continuas en el altiplano sur también habría influido en el consumo de la quinoa a nivel local. Entonces, han habido varias publicaciones en el tiempo, desde 2011, que alertaban a los compradores, a los consumidores, sobre que este consumo, esta compra de quinoa que se hacía a Bolivia, estaría afectando, ¿no?, al consumo local de la quinoa en nuestro país. Por lo tanto, recomendaban, ¿no?, que debería repensarse comprar quinoa a Bolivia para no afectar así, ¿no?, los niveles de consumo local, considerando que el único indicador que se conoce sobre el consumo de quinoa en los países y el que más se evalúa es el consumo per cápita. Jacobsen también hacía referencia en que la quinoa era el único o el principal alimento de la población boliviana. Entonces, estas publicaciones es lo que ha incentivado a explorar con estos datos de FATE de 3 años, a ver si realmente es esto lo que ha sucedido en el altiplano boliviano, y considerando la única información que se tenía al respecto, ¿no?, que en Bolivia el año se consume más o menos 2.31 kilogramos de quinoa al año. Este es un dato para el 2018. Bueno, entonces la hipótesis que habíamos manejado es que con este indicador, el consumo per cápita, no es muy adecuado para evaluar el consumo de quinoa en Bolivia, y que peor no refleja los niveles de consumo que se tienen en las comunidades donde se produce quinoa para exportación, ¿no? Entonces el objetivo de este estudio ha sido ver hasta qué punto estos niveles de exportación han influido o no en el consumo de quinoa en las comunidades locales, particularmente haciendo una comparación con el primer productor de quinoa a nivel mundial, que es Perú. Son estas 3 barras, son 3 años de producción que se muestran ahí. El segundo, como ven, es Bolivia. Bueno, la metodología ya ha sido descrita, se realiza en base a encuestas de hogar, pero también en base a entrevistas de profundidad para validar los resultados que hemos encontrado. Lo que hemos encontrado es esto, ¿no?, un amplio rango de respuestas, y que lo que nos dificulta mostrar un promedio general, ¿no? Por eso es que se ha optado por optar por instrumentos estadísticos como el uso de conglomerados o clusters, mediante softwares especializados en esto como el SPSS, para agrupar o encontrar patrones de producción, comercialización y consumo de quinoa en la región. Este es un mapa de toda el área que se ha estudiado, es básicamente toda esta parte del sur del Salar y el este del Salar. Lo que sabemos del consumo de quinoa en Bolivia es muy poco. Como nadie se ha preocupado en hacer un seguimiento a esta información, lo que ven en el cuadro es una sistematización de varias fuentes. Bueno, por ejemplo, hay una que dice que en el 1992 nuestro consumo en Bolivia era alto, ¿no?, 5.4 kilogramos por persona al año.
Hay otras publicaciones desde el 2008 que señalan que el consumo era 0.35 y finalmente en 2018, ¿no?, habíamos incrementado a 2.31 kilogramos por hectárea. Hay otro valor que dudo un poco, pero está publicado, que menciona que 3.26 kilogramos es nuestro consumo anual de quinoa al año, ¿no? Las razones de este incremento positivo, por supuesto, son las políticas de fomento al consumo mediante el subsidio escolar, materno, por ejemplo, y bueno, lo que ha hecho que se incremente el consumo en estas zonas. Pero aquí lo que quiero resaltar también es cómo anda el Perú, el primer productor mundial de quinoa, en sus niveles de consumo. Tampoco hay mucha información, es muy escaso lo que se ha publicado, pero he encontrado algunos datos. En 2001 es medio kilo de consumo por año. En 2012 parece que ha ascendido a 1.15, en 2019 se estimaba 2.3 kilos de consumo en todo el Perú y tenían una meta, ¿no?, alcanzar a 3.5 kilogramos para 2021. Igual no hay mucho seguimiento actual a esta información. ¿Y qué pasa en las zonas productoras del Perú? En 2013 se reportaba que en el 2013, Año Internacional de la Quinoa, 2.3, de 0 a 3 kilogramos era el consumo en las zonas productoras de quinoa, que básicamente son la sierra, ¿no?, la sierra del Perú. En 2014 hay otro dato que en otra zona del Perú, también productora, entre 13.2 y 16.8 kilogramos es el consumo en estas zonas. Lo que hemos encontrado con nuestros datos es que el consumo per cápita, igual, dividiendo o de acuerdo con los grupos que hemos encontrado, hay un grupo mayoritario que consume entre 55 y 75 kilogramos por año, por persona, ¿no? Y esto pueden verlo, y hay otro grupo, un 30% de los hogares, que aumenta este consumo a 99 kilogramos por persona. Un grupo ya más reducido consume alrededor de 160 kilogramos por persona, y un grupo menor, pero sí existe un 3% de los hogares que está alrededor de los 130 kilogramos por persona al año. Nótese que son valores muy altos. Los que menos consumen, por ejemplo, tienen este valor de 55, es muy superior a los niveles que se reportan en el Perú, en las mismas zonas productoras, que es de 16 kilogramos. Ahora, el valor más bajo de consumo de quinoa en estas zonas es muy superior a los que nosotros como país consumimos de arroz, 35 kilogramos, o harina de trigo, aunque estos datos son para el 2019. Otro resultado que encontramos es que, bueno, hace rato ya se mencionaba que, bueno, en 2015, a la salida de esta etapa del boom de precios de la quinoa, el quintal de este grano costaba 900 bolivianos, relativamente alto. En ese momento el consumo, los niveles de consumo son estos, pero nótese que en el tiempo no han ido bajando, se han mantenido. Entonces, esto nos hace descartar de que la alta comercialización y exportación de este grano haya estado asociada a un menor consumo de quinoa en las zonas locales. Entonces, con nuestros datos no podemos afirmar esto, no como se menciona en otra literatura. Y más bien encontramos mediante el trabajo de campo que sí, comercializar más quinoa más bien permite diversificar la dieta del altiplano sur, intercambiando o comprando productos y hortalizas con los intermediarios que llegan ahí a la comunidad a comprar la quinoa.
dado que en el altiplano sur, debido al clima extremo, no es posible cultivar otras hortalizas, y si se cultivan son a muy pequeña escala, digamos, por comparar algo con el nivel de jardín. Entonces, eso es lo que más bien ha permitido, y lo que sí encontramos es que hay dificultades para el consumo de quinoa en la región, pero es por el tiempo que toma lograr un grano disponible para la alimentación, así como tenemos el arroz en las cocinas, ¿no? Porque uno, cuando tienes el grano de quinoa, estás cosechando, tienes que empezar primero el proceso de venteado, de quitar las impurezas. Una vez que tienes ese grano, hay que seguir limpiando de piedras, hay un proceso de tostado, hay un proceso de pisado, se vuelve un proceso de venteado, hay otro proceso de lavado y finalmente el secado del grano para que esté disponible como el arroz que conocemos normalmente, ¿no? Esto generalmente está a cargo de las mujeres, y les toma alrededor de medio día conseguir 12 kilos, 11 kilos de arroz listo para la cocina, ¿no? Y ese es un problema en un tiempo de globalización en el que todo el mundo está con menos tiempo para estas actividades, ¿no? Bien, eso es lo que quería compartir de manera rápida porque ya se nos fue el tiempo. Gracias. Bueno, primero agradecer a Elizabeth, agradecer al equipo por darme la posibilidad de leer el texto. Yo he leído el texto entre globalización y sostenibilidad, así que hay un montón de otras cositas que han ido agregando en la presentación, y algunos de mis comentarios están un poco más centrados en el artículo que he leído. Y segundo, felicitarlos de verdad por lo que parece una verdadera ópera magna sobre la quinoa en este sentido, con una capacidad de abordar una variedad de temas de la producción, la comercialización, las cadenas, el consumo, la dimensión extractiva, el género, etcétera, etcétera, ¿no? De verdad aparece como un producto impresionante, por lo menos en el papel. Es un estudio de largo plazo sobre la producción de quinoa que para mí evidencia una profundidad de conocimiento de estos temas y una capacidad de, como decía, tomar en cuenta en el análisis una multiplicidad de dinámicas, aspectos, variables, etc. Es una muestra impresionante de familias productoras, como han visto, que además se las estudia a lo largo de un lapso de tiempo de varios años, y eso le permite muy a menudo proporcionarnos unas ideas, miradas, perspectivas que desafían los sentidos comunes que a veces tenemos en relación a estos procesos, ¿no? Además, quiero particularmente felicitar esa capacidad de darle continuidad a la investigación, ¿no? Esta es una investigación que ha empezado hace 10 años casi, y como decía Elizabeth, ahora va a empezar una segunda parte, digamos, de esta investigación, y eso es algo que rescato y que valoro mucho en esos procesos donde muy a menudo la producción de conocimiento es a menudo fragmentada en nuestro contexto. Uno de los elementos que me llamaba mucho, bueno, me fascina esa capacidad de obligarnos a reflexionar en la articulación entre sostenibilidad, rentabilidad, calidad del producto, etc., ¿no? Y eso a mí personalmente lo que me suscita es la potencialidad de un enfoque comparativo en estos casos, ¿no? Que de alguna forma sería súper interesante comparar el tema de la quinoa con otros productos. Yo vengo de una región agrícola, por ejemplo, del centro de Italia, y lo primero que me viene a la cabeza leyendo estas cosas es el proceso de globalización de la producción y comercialización de vino, por ejemplo, ¿ya? Y un proceso de producción y comercialización de vino que
en el posguerra en Europa era relativamente limitado a ciertas áreas, era bastante fragmentado en términos de composición de la producción, y que hoy en día se ha extendido a 120 países a lo largo del planeta, por ejemplo, ¿no? Además, ha habido un proceso de profunda segmentación del mercado, ¿no? Donde hay calidades de vino muy, muy distintas y con precios muy distintos dependiendo de la región, lo que ha generado que ciertas regiones ciertas regiones productoras sigan encabezando, digamos, justamente a través de las zonas de denominación de origen, etcétera, sigan posicionándose como los productores líderes, digamos, en el proceso. Y en la otra dimensión, se ha producido también un proceso de empresarialización bastante marcada de la producción. Y el otro gran elemento que ha completamente transformado las dinámicas mercantiles en las cadenas y en las dinámicas de circulación de ese tipo de producto ha sido la emergencia de China como consumidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi pueblo hay una zona de nicho de producción de un vino de buena calidad, y lograban producir por año alrededor de 1 millón de botellas de vino, ¿no? Y para China 1 millón de botellas era absolutamente nada, digamos, ¿no? Entonces eso creaba unas transformaciones en los precios, unas transformaciones en las estrategias de producción, etcétera, etcétera, que iba reconfigurando mercados, consumos, etcétera. Entonces, y digo eso no para banalizar un poco el estudio, sino más bien para ver qué procesos novedosos efectivamente relaciona a otras commodities o otros productos la quinoa implica, digamos, ¿no? O qué otros procesos señalan, ¿no? Y la otra dinámica que me preguntaba un poco es cuando hablamos, por ejemplo, me parece que sería también útil entender una serie de dinámicas de orden más global que potencialmente facilitan o limitan el acceso de la quinoa del Altiplano Sur a los mercados, a los consumidores, principalmente del norte en ese caso, ¿no? Yo sé que lo abordaron en el libro, he visto cosas que lo mencionan ahí, pero de alguna forma me parecía útil cuando hablamos de rentabilidad, cuando hablamos de sostenibilidad de un producto, también pensar en las empresas certificadoras de lo orgánico, en los intereses económicos que subyacen a estas certificadoras, pero también en las estrategias de marketing global. Justamente mencionabas en las conclusiones las zonas de denominación de origen, las alianzas, yo pensaba entre, no sé, estos productores y el comercio justo, por ejemplo, ¿no? Para identificar una serie de estrategias que más a nivel global, alianzas, estrategias a nivel global que de alguna forma potencialmente permiten posicionar un producto con valor añadido en el mercado, o permiten posicionar en el mercado un producto con característica única como la quinoa del Altiplano Sur, y de alguna forma también nos permiten complejizar esta noción de rentabilidad y sostenibilidad, tomando en cuenta obstáculos, facilidades, etcétera, que lo global ofrece, ¿no? Entonces mirarlo un poco, digo esto porque me parece que hay una dimensión no local, ¿no? Que hay que comprender para enfocar también rentabilidad, sostenibilidad en la producción de quinoa, ¿no? Hay barreras globales con las que un comunario se enfrenta al momento de pensar su sostenibilidad, al momento de pensar su rentabilidad, al momento de pensar la calidad del producto, orgánico, no orgánico, etc., ¿no? Y también hay varios nichos diferentes de mercados, eso estaban también en tus conclusiones, a los que puede apostar o tal vez a los que no vale la pena apostar.
Entonces, un poco hay que entender este tipo de dinámica, me parece, para ver cuáles son las opciones de producción y comercialización que tienen ese tipo de actores. Hay un breve paréntesis que tiene que ver con el tema de las asociaciones de productores como ANACPI. Me pareció súper interesante esa tensión que señalaban entre hay una baja de los precios y los productores, en vez de seguir vinculándose con ANACPI, se orientan más bien hacia intermediarios. ¿Por qué? Porque el intermediario te paga al momento de recibir la quinoa, no tiene una estructura demasiado burocrática y exigencias como tal vez tiene ANACPI, etcétera, etcétera. Pero me parecía súper interesante empezar a reflexionar en esa, cuando una asociación de productores no funciona para los mismos productores de alguna forma, ¿no? Hay literatura, ¿no?, en nuestro contexto donde estas organizaciones sociales y económicas tienen ciclos, ¿no?, altibajos de alguna forma, tienen momentos donde cumplen un rol estratégico y momentos donde pierden su centralidad y su importancia o bajan, pero vuelven también a reemerger en otros momentos y en otras circunstancias, ¿no? Pero me pareció súper interesante esta tensión y esa relación esta relación peculiar que señala el estudio. Y finalmente quisiera un poco, para cerrar, lanzar una especie de provocación para el debate, digamos, ¿no? Y una relación buscando tal vez problematizar un poco la noción de sostenibilidad, que es una de las nociones centrales en la presentación, ¿no? En primer lugar, una de las preguntas que me hacía leyendo el texto y también escuchándolos aquí en la sala, era si la diversificación laboral, que es un elemento tan presente, digamos, en ese tipo de estudios, no es una estrategia campesina de sostenibilidad de alguna forma, ¿no? Y entiendo perfectamente las objeciones a ese tipo de cosas, ¿no? Más movilidad, hay menos mano de obra intensiva en la familia, se dispone menos mano de obra para el cuidado de la quinoa, hay menos cuidado del cultivo, hay un cultivo más abandonado, se utilizan más químicos porque es más fáciles que los abonos naturales, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma también, ¿no?, la diversificación, la multiactividad, en vez de intensificar la producción, también puede ser una herramienta de reducir la presión sobre la tierra de alguna forma, ¿no? Un poco una de las cosas que me llamaba la atención cuando hacía un estudio sobre la economía de la leche en el altiplano era que el productor con el mayor número de vacas tenía 15, ¿no?, y en un momento de gran auge de la leche, ¿no? Y en vez de seguir comprando vacas y incrementando el hato, digamos, había una estrategia muy clara de decir, no, hasta aquí llego, porque eso es el límite máximo que mi tierra, mis recursos pueden soportar, y llegado a ese límite tengo que invertir en un minibús para llevar la leche al que te recoge, o dedicarme al comercio, o industrializar la leche, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco quería abrir una veta de discusión sobre estos temas, y un poco de forma así provocadora la pregunta que me hago es también quién define la sostenibilidad de alguna forma, ¿no? ¿Quién la define? La define el mercado, por ejemplo, ¿no? La definimos nosotros como académicos, expertos en el tema, la define el productor campesino, etc., ¿no? Eso para resaltar que hay efectivamente múltiples intereses también y múltiples conocimientos detrás del tipo de conceptos que estamos poniendo en la mesa, ¿no?
A menudo en los trabajos, los estudios que se hacen sobre este tipo de dinámicas, la sostenibilidad aparece como un concepto externo, ¿no? que se lo proyecta sobre el campesino de alguna forma, ¿no? Entonces hablamos ¿sabes?, de ciencia, de tecnologías sostenibles, que claramente el campesino no maneja, etc., ¿no? Pero el riesgo un poco de todo eso me parecía que la misma noción de sostenibilidad puede ser también una herramienta desempoderadora del mismo campesino en ese sentido, ¿no? Bueno, lo dejaré aquí. Muchísimas gracias, de verdad, me gustó mucho Gracias, Nico. Vamos a pasar ahora a las rondas de intervenciones, preguntas, comentarios. Entonces, de repente que nos pidan la palabra. Adelante. Dos comentarios muy triviales y rapiditos. Y una pregunta sobre la pregunta que yo tenía también, es decir, con la motivación que nos da Nico. En primer lugar, me sorprendió un poco ver que para preparar 12 kilogramos de quinoa ya no se hacía desaponificación. Deben haber otros métodos, un proceso de venteo, bueno, eso está. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. De que por qué ya no se hace desaponificación a la quinoa, solamente se hace una desempolvada, una moledita y listo. Pero no tiene importancia. Otro tema era de que cuando estaban construyendo sus plazas, seguramente han vuelto a utilizar el mismo juego de datos porque están trabajando con panel, ¿no? Y ahí han utilizado todos los parámetros de cálculo de la matriz de similaridad idénticos que al principio, o porque a veces no se ajusta, ¿no? Ha cambiado algo todo eso. Eso tal vez sería interesante que se ponga Después había un cuadrito en el cual muestran la producción y dice producción 67 quintales. ¿Eso será por hectárea? No, creo que es por familia, ¿no? Por familia. Y la superficie son 6.96, digamos. Sí. ¿Soy capitán, no? Si divido más o menos 7, ¿no? Si divido más o menos me van a dar unos 480 kilogramos. 480 kilogramos de producción por hectárea. ¿Eso es lo que se tiene? Sí. Menos de media tonelada. Sí. Perfecto. Y ahora sí, lo interesante que me parecía motivadora la pregunta de Nico, la provocación es decir, en realidad, ¿qué es lo que ocurre cuando decimos, será que la salida para la producción de la quinoa tiene que ser que sea orgánica, sostenible? Y como que si pudiéramos elegir, sensiblemente no podemos elegir. Hay 123 países que están produciendo quinoa. En España me conseguí un videíto porque estuve ahora último en Candelaria, una comunidad ultra reivindicadora en la producción de quinoa, y no quieren hablar mucho de la producción, ni que si va a ser orgánica, si va a ser convencional, pero gana. Yo fui a ver el tema de la mecanización, están bien asistidos en ese tema. Entonces ahí, escojo el video, no sé cuál será la fiabilidad del video, pero era de la Deutsche Welle, ¿no? Decía un español con mucho orgullo, decía, hemos llegado a producir a 0.7 de dólar cada kilogramo, lo cual es súper interesante. Y vamos a vender. Entonces, en Bolivia o nos metemos a producir a menos de 0.7 o no vamos a tener opción para venderla a España sobre todo. En España ya lo tienen su quinoa a 0.7, bueno, vendrán intermediarios y demás y les hacen esto. Entonces, como que si no hubiera esa opción de decir, tenemos que ser orgánicos, creo, va a ser una realidad, me parece que es la única salida, porque para competir ante ese mercado, ante esa producción a tan bajo costo, hay que tener algo radical. Se decía de que ha sido muy difícil demostrar que la quinoa real de Bolivia tiene ventajas enormemente grandes, más interesantes desde el punto de vista nutricional y de digestión con las otras quinoas. Pero será tan difícil. ¿Acaso la denominación de la quinoa no se está basando en eso? La denominación de la quinoa de origen del altiplano sur, la quinoa real. Entonces, creo que todos esos elementos nos llevarían a decir, la pregunta en realidad es un tanto inocente, porque no hay otra opción, estamos en una condición
no quiero ser pesimista, porque el colega nos decía también de que tampoco todo está mal, ¿no? Sino que hay alguna esperanza, pero no quiero ser pesimista, pero creo que o somos orgánicos o no competimos. Tal vez aquí, para cortar y después, ¿sí? Ah, Ya está. Manille, bueno, compañero y Manille. Es que ya son varios temas, pero ya lo sigo notando. Tal vez me voy del tema por mi parte. Tal vez me voy del tema por mi parte, pero siento que con la pregunta que hacía su persona, Nicolás, está así de cómo se encuentra la sostenibilidad en el mercado, podrían haber ahí varias formas de verlo. Yo lo veo desde tal vez Lacan con su orden simbólico y con ese simbólico real imaginario, cómo estamos estructurados por el lenguaje y atravesados por el lenguaje, como Heidegger también decía, el ser humano es sujeto al lenguaje y demás. Entonces, bueno, yo, en mi carrera de administración de empresas y estos temas económicos, como sacar aquí y demás cosas, entiendo que no es un tema tan empresario, es un tema más agroreal y demás, pero creo que se puede encontrar valor, no siempre en la rentabilidad, se puede encontrar valor en cómo la gente construye este tipo de quinoa que sea orgánica y demás. Creo que ahí se puede encontrar un valor. Y también, siguiendo con Lacan, creo que el lenguaje puede estructurar el mercado, ese orden simbólico donde una carta, por ejemplo, él hace una analogía con la carta robada de Edgar Allan Poe, y la carta tiene que llegar donde tiene que llegar. Y ahí podemos ver hoy en día varias formas de vender quinoa, vender otros productos, la leche y demás productos de nuestro país, ¿no? Pero entender no solo por qué la gente consume esto, sino qué progreso hace que la gente, qué progreso le da a la gente para que compre este producto y demás. Por ejemplo, ahí, tomando otro autor, Leito Christensen, en el cual te plantea como que no entienda solo que la gente tenga que consumir y demás, sino entender qué progreso le genera a la gente que te compre este producto al kilo y demás. Y ahí te da buenos ejemplos, Christensen, pero es más de un emprendimiento. Pero creo que podría llegar a tomar eso en el caso de China, porque China, como usted lo mencionaba, no llegó muy temprano, pero es un mercado donde empieza a abastecerse bastante de quinoa. Entonces, entender por qué China ha empezado a comprar esto, no solo que se eleva el consumo ahí y listo, sino empezar a entender por qué progreso ha generado en su vida, qué progreso ha generado en su consumo, en su alimentación o demás. Y eso, ¿no? Tal vez ahí refutando a Lacan con el orden simbólico y esto que tiene que dar a cada uno, pues ahí podríamos, ¿no? ¿Qué orden simbólico tiene ahí? Pero también Derrida daría la crítica de que la carta nunca llega a su lugar por la huella y demás. Entonces, ahí yo podría, tal vez, no sé si responder un poco a su pregunta del mercado y demás, pero bueno, eso. Gracias. La de Manille más y pues luego abriendo por favor. Sí. Gracias, Elizabeth, gracias Alejandro por su exposición y gracias doctor Casi por sus comentarios. Yo justo quiero retomarlo donde él terminó porque mientras tú exponías yo iba poniendo mis preguntas sobre sostenibilidad. ¿Sostenibilidad para quién? ¿Para las familias? ¿Para medio ambiente? ¿No? O cómo se define el desarrollo sostenible desde 2015 o 2016, tiene tres pilares que son economía, ¿cómo se llama?, social y ambiental. Entonces, ¿qué sostenibilidad estamos hablando? Y por eso también la definición de sostenibilidad, ¿cómo se relaciona con producción orgánica? ¿No? También eso es algo que no sé cómo se relaciona dependiendo cómo lo definen, porque por ejemplo si es para medio ambiente el uso de agua, exagerado de agua para producir o explotar la quinoa es un daño que no es sostenible para ninguna, ¿cómo se llama?, zona agrícola, especialmente área rural. En Potosí que siempre sufren de carencia de agua.
Y por otro lado, a mí me interesa muchísimo si por favor pueden un poco explicar acerca de ese panel. Comenzaron con 305, 310 familias y a cuánto han llegado, cuánto ha sido el núcleo que ha sido permanente en eso, porque eso define también cómo validamos o cómo la coherencia interna de la investigación se va ¿cómo se llama?, medir. Y junto con esto, no sé si para el 2021 han tomado en cuenta el factor COVID, ¿no? Porque la tendencia se baja un poco más de lo que es de 2015 a 2019. De 19 es más, ¿cómo se llama?, es más pendiente, es más profundo. Entonces, un poco tal vez tiene que ver con eso. Y también el tema de la diversificación, si es diversificación para sostenibilidad de la familia. Yo quería saber si estos 4 clústeres que han puesto, también durante el auge de quinoa, también seguro esas familias hacían lo mismo. No sé si me explico, o sea, acudían a estas opciones. Y entonces habría que ver realmente cómo se ha variado esto del tiempo de auge, no solamente en los 3 puntos que están viendo. Ahora, a mí me parece que estamos, y ojalá para la segunda fase lo tomen en cuenta, estamos ante un caso típico de extractivismo. Hay que leer las nuevos tipos de extractivismo de carne, de producción agrícola, que la producción está volátil a los precios internacionales, que la mayor parte es para la exportación. Todas las definiciones que tenemos se aplican. Y de hecho hay varias personas que en un seminario que recién hemos terminado están escribiendo sobre casos de soya en Santa Cruz y sobre casos de carne, extractivismo de carne y extractivismo cuando la producción está en función de mercado global, y ahí entonces habría que tomar en cuenta todo lo que es mochila ecológica, los impactos en la naturaleza, en la sociedad, el tema de ¿cómo se llama?, zonas de sacrificio y el impacto que tiene sobre derechos humanos de las mujeres que viven en esta. Entonces, realmente se abre un abanico de posibilidades, es solamente convencerse que uno está ante un caso típico de extractivismo. Gracias. ¿Quieres empezar? Sí, por favor. Antes de que... Sí, muchísimas gracias. Además me doy cuenta que, claro, o sea, que tengo que mejorar la presentación y tal vez la introducción también del libro, ¿no? O sea, hay muchos temas, ¿no? Pero para comenzar, bueno, quiero agradecer a Nico, muy interesantes tus análisis. Lo que me parece bien interesante de todo lo que nos dices es esa perspectiva de complejizar más lo que implica esta participación en un mundo globalizado, qué actores hay, que hace mucho la cosa más compleja. Lo que hemos hecho nosotros es profundizarnos en las comunidades que hemos estudiado, todas las tesis han ido a hacer trabajo de campo, pero definitivamente hay un poco de ausencia para verlo más macro, más global, ¿no? Y eso me parece muy importante, porque claro, lo que hemos podido ver a primera vista, por ejemplo, no hemos hecho entrevistas ni trabajo de campo con las empresas químicas, que son otros importantísimos, con ANACI sí, y con las asociaciones, y siempre hemos tenido, eso tiene, una de las conclusiones es la capacidad que tienen a nivel local para haberse organizado. Eso no quiere decir que son totalmente exitosas, han tenido muchos problemas, los siguen teniendo, pero es gracias a esa organización que han podido llegar a mercados internacionales, pequeños y medianos productores. Entonces, eso nos ha impresionado mucho, pero cuando han llegado, ¿qué pasa? A partir del 1998, creo, hasta 1998, Secaot y ANACI eran las 2 grandes empresas que exportaban. Pero a partir del 2000 eso ha cambiado, tenemos Chainti, tenemos un mundo, ¿no?, de empresas privadas que
muy bien, que lo que hacen es recolectar quinoa, comercializar para exportarla. Y que tienen mayor capacidad de negociación, tienen mayor capital, mayores contactos. Una asociación puede llegar hasta aquí, ¿no? Pero bien, entonces hay todos esos desafíos, ¿no? Y por eso me parece muy interesante lo que tú dices. Hay una competencia actualmente, obviamente entre ANARQI y las empresas, sobre precios, hay todas unas discusiones. Y bueno, este análisis científico, ¿y por qué lo recalco? Porque, bueno, se ha hecho con muestras, se ha demostrado, y además que ha dado lugar a harto debate en el último congreso de la quinoa. Porque claro, o sea, ¿a quiénes les interesa que se muestre que la quinoa real del altiplano sur tiene estas características versus otras? A los productores del altiplano sur, pero ahora se produce la quinoa tropicalizada, ¿no es cierto?, que ya se está exportando. Entonces, es decir, no solamente es en el altiplano sur donde se produce, y en el oriente se ha empezado a producir, ahí ha participado la Universidad de Cochabamba, la UNS, ¿no?, para introducir, porque obviamente estos 123 países han introducido la quinoa a sus ecosistemas, ¿por qué no van a hacerlo los del oriente? ¿No ve? O sea, sin embargo, bueno, voy a volver a ese tema. Entonces, la identificación de características peculiares asociadas a la denominación de origen que ayudan, no conviene a todos, o sea, genera polémica. ¿Por qué? ¿No? Porque además, fuera de Bolivia, la quinoa no es la quinoa del altiplano sur, es la quinoa boliviana. Entonces, cualquier quinoa que se produzca en Bolivia va a beneficiarse de esa categoría. Entonces, hay intereses contrapuestos, es conflictivo, o sea, no es, ¿no? Porque obviamente hay diferentes actores, ¿no? O sea, hay actores que sí quieren que se viabilice esta denominación de origen, etc. Y otros actores que piensan que es un egoísmo total, porque nos va a dejar a otros fuera. Y recuerdo que cuando presentaban estos resultados decían, pero ¿hasta dónde es el altiplano sur? ¿Qué comunidades exactamente? O sea, ¿qué muestras ha tomado? Las denominaciones así. Claro, entonces todo un conflicto que se entiende. Bien, pero por eso es importante ese otro contexto macro, global, con otros actores, ¿no? Bien, que va más allá de las comunidades. Solo para aclarar, y me parece muy importante, ¿no?, ¿a qué me refiero con sostenibilidad? ¿No? O sea, yo lo he tomado por sentado, obviamente. No. O sea, hay dos tipos generales de sostenibilidad de la que se habla en la literatura, en esta literatura de análisis de economías campesinas. Una es sostenibilidad ecológica, que tiene que ver con el uso sostenible de los recursos, tierra, agua, ¿no? Y una sostenibilidad de los ingresos, de la vida. O sea, entonces, hay esa diferencia, ¿no? A lo que me refería con sostenibilidad es esa sostenibilidad ecológica, que está asociada y relacionada directamente con prácticas agrícolas sostenibles. No todo lo que se hace en la agricultura es sostenible. O sea, si yo voy a dejar de hacer descansar la tierra, voy a dejar de usar esos ciclos de rotación, de descanso y producción que siempre están, no solamente en la agricultura, toda la agricultura, eso no es sostenible. Porque la idea es descansa para que los nutrientes. Si yo utilizo químicos, eso no es sostenible porque deteriora la capacidad de que bueno, no soy experta en este tema, pero deteriora las capacidades y los nutrientes y minerales de la propia tierra, ¿no es cierto? Entonces, si yo no voy a usar cercos ¿cómo se llama? Barreras vivas, entonces eso va a contribuir a que el viento erosione, ¿no? Entonces lo mejor sería que combine quinoa con tarwi, etc. No sé, aquí los reclamos, ¿no?, capísimos en este tema, y lo que a mí me ha sorprendido es que en Bolivia hay un conjunto de todo esto. La UNSA ha participado, pero también Tomás Frías, FAO-TAPO, y yo creo que Bernardo también sabe mucho de esto, ¿no? En Potosí, con el PAC, ¿no es cierto? Entonces, muchos proyectos que han entrado a ver qué prácticas sostenibles se deberían utilizar. O sea, qué soluciones tecnológicas para una agricultura sostenible. ¿Ya? Porque claro, es insostenible que se intensifique la producción, que se utilice abonos químicos y que cuando aparece una plaga utilizamos un insecticida, etcétera, ¿no? Químico.
Eso es súper rápido, se va a la plaga, pero ¿qué es lo que deja? Ese es el problema. Entonces, desde la perspectiva de la economía agrícola, etcétera, la sostenibilidad ecológica está relacionada con eso, uso sostenible de los recursos con los que estoy usando. Bien, versus la sostenibilidad de los ingresos. Entonces, lo que hemos visto aquí es que las familias que han desarrollado sus capacidades, etcétera, para tener ingresos sostenibles, son las que han diversificado, ¿sí? Y aquí no es el tema de satanizar la diversificación de los ingresos, ni la participación laboral, porque eso incluye mucho uso de redes, eso incluye, como diríamos, es un reflejo de la capacidad que tienen las familias de organizarse para obtener mayores ingresos y vivir mejor, y no es fácil hacerlo, para nada. Entonces, muy interesante. Entonces, el tema no es qué mal que hagan eso y quédense en su comunidad. No, ese no es el tema. El tema es, en este contexto, producir sosteniblemente con prácticas agrícolas sostenibles es problemático, costoso. Y no es costoso en términos de dinero. Ahora, es más fácil irse a comprar en el Alto todos los abonos químicos, insecticidas, etcétera, que hay disponibles, y dicho sea de paso, en Bolivia se encuentra esto disponible en los mercados, lo que no hay en otros países, porque son, químicos peligrosos, ¿no? Por eso producen zanahorias de este tipo, de ese tamaño, tomates así enormes. Es gracias a ese tipo de incentivos, ¿no? De prácticas que están orientadas a aumentar los rendimientos y la producción. Entonces, a eso me refería con el uso de prácticas. Entonces, aquí el tema es, no es satanizar la movilidad laboral ni la diversificación de los ingresos, pero más bien analizar críticamente qué es lo que implica en el contexto y qué más podríamos hacer. Y una de las conclusiones es, que tal vez no lo dije, es sí, seguir apostando pues, por la producción orgánica. No hay otra, por supuesto, orgánica y sostenible con esas prácticas sostenibles. Y aprovechar la posibilidad de entrar a estos nichos de mercado. Además, vendiendo, valga la redundancia, y el término no me gusta necesariamente, el hecho de que esta es una zona tradicional, el hecho que es agricultura familiar, no es agroindustria, no son los que están produciendo soya ni carne en el oriente, es agricultura familiar. Entonces, y que tradicionalmente han utilizado prácticas agrícolas sostenibles. Entonces eso, ¿no? Tratar de utilizar eso. Y dos, yo creo que ahí hay también, lo decimos en el libro, un rol muy importante para la investigación y para la innovación. Porque a mí lo que me sorprende es que FAO, TAPO, la Torres Frías, SUMS, etcétera, tienen una serie de ofertas de prácticas sostenibles, pero no las están usando. Y recuerdo que alguien me decía, pero ¿qué podemos hacer? Les avisamos, les decimos, les mostramos, etcétera, pero no. Exactamente. Entonces lo que necesitamos es conocer qué hay, ¿no ves? ¿Qué prácticas hay? ¿Y qué piensan los productores de estas prácticas? ¿Por qué las usan? ¿Por qué no las usan? ¿Cuándo las utilizarían mejor? Y ese es nuestro proyecto, ese es nuestro nuevo proyecto. Entonces ahí, aquí está Carla, nuestra nueva estudiante que va a trabajar en este proyecto, y lo que nos vamos a enfocar es en hacer un mapeo primero de qué hay de prácticas, qué se conoce, y después preguntarles a los productores, ¿usted conoce esto? ¿Cómo ha conocido? ¿Por qué no lo usa? Etcétera. Esa es la primera parte, ¿no? Entonces lo que nos interesa es ir más allá de la oferta tecnológica, y creo que en realidad ese es el rol de las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias naturales, etcétera, nos dicen, hagan esto, pongan estas barreras, ¿no? Hagan esto, pero sí es fácil, solo tienen que trasladar de aquí a allá, así, varios ya me han dicho. Entonces, pero, preguntarles a las personas, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué piensan que se podría hacer? ¿Cuándo se podría hacer esto? En un contexto donde hay alta diversificación de ingresos y debería seguir habiendo, nadie dice que no va a haber, pero ahí tenemos un rol muy importante desde la investigación. Ya los biólogos de las ciencias naturales nos dan recetas tecnológicas, pero nosotros desde las ciencias sociales tenemos que tratar de entenderlas en ese contexto y de decir, esto puede funcionar, esto no puede funcionar, ¿no?
Eso nada más. Y a ver, en el caso de China, no nos están comprando quinoa. Ellos van a ser el productor número 1, a eso están apuntando. Y solamente para terminar con lo que decía Bernardo, que me parece bien apropiado, ¿no? Sí, o sea, es verdad, no hay alternativa. La alternativa es apostar a producción orgánica, sostenible, que pueda ser diferenciada, que pueda tener un nicho de mercado. Y no apostar a que Bolivia siga produciendo más. Por eso, seguramente esta mi conclusión no va a gustar, no les gusta a muchas personas, particularmente a la empresa privada, no les gusta a los que están haciendo quinoa, ¿cómo se llama? Orientalizada, tropicalizada, y están exportando. Y piensan que es un egoísmo que Anarqui proteste al respecto. Entonces yo creo que esto nos llama a que las políticas públicas identifiquen mejor nuestras potencialidades. Y la potencialidad no es correr y ser el número 1, porque nunca vamos a ser, ¿no ven? Y solo para terminar, quisiera darles la palabra a los otros si querían comentar algo más sobre las preguntas. Ve y Mario, ahí te veo. Yo creo que complementando un poco a lo que se ha mencionado, ¿no? Habría que un poco reflexionar sobre el extractivismo, ¿no? Sí. Agrario, porque un criterio justamente es que no cumpliría, es que son familias, es agricultura familiar, ¿no? Sí, entonces, es un criterio. Es un punto, digamos, que no cumpliría con el agroextractivismo, ¿no? Sí. De gran exportación, ¿no? Un segundo factor que me parece mencionar en ese aspecto son las prácticas de producción agroecológica que tienen estas familias productoras de quinoa, ¿no? Que implica no solamente el sistema de manejo integral de plagas, implica el manejo de la gestión del territorio, ¿no? Que no son ainocas, en este caso son mantos, ¿no? Obviamente que el tiempo de descanso de la tierra se ha reducido a 2 a 3 años, ¿no? Cuando antes, hace 50 años atrás eran 5 o 10 años, ¿no? Eso es un factor. Entonces ahí tendríamos, digamos, un elemento igual que le quita, digamos, a la mirada de extractivismo. El segundo tiene que ver con lo que tú mencionaste, el uso de los bioinsumos. Es una experiencia muy interesante, ¿no? Yo estoy haciendo justamente un rastreo sobre eso, que está vinculado con el tema de la capacidad del capital social que utilizan y el capital cultural, la asociación de ANAPQUI, principalmente para producir quinoa orgánica y ecológica. De hecho, forman parte de todo el movimiento de producción agroecológica a nivel de Latinoamérica y Europa, ¿no? Liderando estos procesos. Entonces, eso es un elemento igual que hay que considerar al verlo, y es la capacidad, ¿no? Hablamos de innovación tecnológica, ¿no? Pero ANAPQUI, centrándonos en este caso, ya trabajamos lo que es la innovación social, ¿no? El problema de la capacitación, de formación con los adultos, con las instituciones. Obviamente que eso no está en el trabajo, ¿no? Pero yo doy algunos elementos y unas líneas que se requieren trabajar y sistematizar para entender muy bien el valor que tiene este cultivo, ¿no? La quinoa, digamos, no solamente comercial, sino social y cultural a la vez. Digamos, la innovación social, aparte de su capacidad organizativa, es también esa capacidad organizativa que les ha permitido. Voy a poner solamente un ejemplo con el tema de los bioinsumos, por ejemplo, ¿no? Ellos han trabajado con PROINFA para generar todos estos bioinsumos para distintos tipos de plagas que se puedan presentar en el proceso, ¿no? Para el tema de la gestión territorial y para establecer normas de acuerdos, usos y costumbres, trabajaron también con otra ONG para justamente establecer los tiempos de descanso y que se respeten, ¿no? Porque había un momento en el boom que no se respetaban ese acuerdo, entonces hicieron estos acuerdos nuevamente, volvió a tener figura ya en términos más locales, las autoridades propias de las comunidades, ¿no? Originarias, volvieron a tener mayor presencia también para generar todo este proceso de trabajo, ¿no? Comunitario, de acuerdos, de usos y normas y procedimientos propios que tienen en estos territorios, ¿no? Entonces un elemento igual que habría que destacar, pues es que habría que ver habría que reflexionar o repensar mucho sobre el extractivismo, porque tampoco el proceso de la cosecha, el trillaje, la saponización,
toda la ruta que se tiene no se la hace, digamos, en Potosí o en las comunidades, ¿no? Se recolecta la quinoa bruta y se la lleva a Patacamaya, y en Patacamaya con toda la fábrica, la industria moderna que ellos tienen, van haciendo el proceso de limpieza y van seleccionando los granos y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, es un elemento igual que habría que considerar, y también hay que recordar que no se utiliza riego, ¿no? No se utiliza riego, digamos, para producir, es un factor igual que también, ¿no? Para el lavado sí, digamos, pero es en otros espacios y en otros lugares donde se puede acceder a este recurso del agua, ¿no? Entonces, son varios elementos que se pueden ir mencionando, pero yo creo que ahí habría que, reitero nuevamente, reflexionar esto de las categorías, de los campos de análisis que tiene el extractivismo agrario como tal, ¿no? Frente a lo que se está trabajando, digamos, en el Altiplano Sur, ¿no? Es un elemento que habría que retomar, ¿no? Y lo otro es también, ¿no? En el trabajo haber salir reflejado muy bien, digamos, el rol que cumple la mujer en todo esto de la agricultura familiar y en todo esto de la producción agrícola, ¿no? Que habría que también, no sé si habrá profundizado el tema cultural, ¿no? Porque ese es un aspecto muy importante tocar, digamos, al momento de vincular mujer y producción agrícola, ¿no? Pues porque hay bastantes trabajos que se han trabajado por lado chileno que justamente están viendo estos elementos, ¿no? Entonces, solamente eso. Muchas gracias, Prima. Solo para concluir, me había olvidado, y es un tema muy importante, no es, bueno, claro, aquí hay posiciones, ¿no? Obviamente, para eso están estos espacios, ¿no? No, en el trabajo que hemos hecho sobre hay extractivismo agrícola en el Altiplano Sur, tratamos de demostrar que no es extractivismo tomando en cuenta las categorías de qué se clasifica por extractivismo. Un trabajo muy importante en Bolivia es el de Ben McKay, que ha hecho con Fundación Tierra sobre extractivismo de la soya. Y en realidad él toma, ¿no? cuáles son las características, cuáles son los factores que caracterizan el extractivismo. Y entonces son empresas, es la agroindustria para comenzar, bueno, eso es lo que se toma de la literatura, ¿no? O sea, es una posición, tal vez haya otra, ¿no? Pero es la agroindustria que está haciendo agroextractivismo para comenzar. Y aquí tenemos agricultura familiar, no hay trabajo asalariado en este lado, pues, muy poco trabajo asalariado en el Altiplano Sur porque es agricultura familiar, y en el agroextractivismo lo que se ve es que en el largo plazo, obviamente el trabajo es asalariado, y en el largo plazo los trabajadores no se benefician, o sea, porque tienen que luchar por mejores sueldos, mejores salarios, no les dejan organizarse a nivel sindical, no hay ningún tipo de organización porque obviamente a las empresas no les va a parecer esto importante. Y la otra cosa es, bueno, se benefician los trabajadores, los asalariados de trabajar en el soya, etc. Lo que él muestra en su estudio es que no, o sea, que es una fuerza laboral itinerante, que no tiene beneficios, etc. Y en el caso del Altiplano Sur, definitivamente ha habido un impacto positivo en las familias que han producido, porque sí, sus ingresos han mejorado. Ahora bien, y ahí vienen todas las categorías de Peimer, ¿no? O sea, utilizan prácticas sostenibles, ¿no? El agroextractivismo está lejos de utilizar prácticas sostenibles en ese sentido, ¿no? En el sentido de no utilizar químicos, hacer descansar la tierra, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero creo que al final, bueno, tiene que haber un debate, hay diversas posiciones, ¿no? Pero en el libro eso es lo que tratamos de demostrar. ¿Había alguien más que quería? Los clusters. Sí, la parte de metodología, pero quería decir, por eso yo pregunté sobre sostenibilidad y orgánica, porque muchos de los requisitos que se cumplan más responden a las exigencias de orgánica, producción orgánica, que la sostenibilidad. No hay que tener miedo a que sea extractivismo, porque la producción principalmente de quinoa está en función del mercado global, ¿no? También se está diciendo que el consumo nacional es mucho más bajo y cada vez menor. Entonces, no hay que tener miedo a la palabra extractivismo. Hay rasgos de extractivismo que están presentes y se notan. Y hay que analizar eso.
pero por eso muchas de las cosas que dice Weimar tienen que ver con producción orgánica. Pero ¿no? claro, muy Entonces, bien que en realidad habría la que ver. producción orgánica es sostenible. Esa es la condición. Para que produzcan orgánicamente no tienen que utilizar químicos. Y como decía Weimar, o sea, la verdad, Anafki, por ejemplo, tiene todos sus condiciones. Tienen que descansar la tierra. Por cada hectárea de quinoa producida, ¿cuántas llamas de alpacas tienen que tener? Creo que es 7. 7 por cada. Sí. O sea, hay una serie de cosas. Entonces, la producción orgánica en realidad es excesivo de sostenible. agua, por ejemplo, no No, importa sí. si es en Patacamaya o es en el plano sur, es uso de agua, es uso exagerado de agua, o el uso de químicos para lavar lo que se usa, ¿no? Habría que ver. Habría que hacer un estudio de Sí, cuánto es el uso de eso, agua, digamos, en el eso. proceso de No lavado. solamente en el lugar, sino también en Patacamaya. En el lugar muy poco, porque es una agricultura fundamentalmente africana, ¿no es? Pero justo yo le quisiera dar la la... intervención del compañero nos ha mostrado que no baja el consumo local, al contrario, es muy altísimo. No puedes ignorar esos datos. Habría que ver otros datos. Bien, Bueno. lo último sería para Saúl, le quisiera dar la palabra porque Bernardo decía, te preguntaba algo técnico sobre los clústeres. En efecto, hemos utilizado la misma metodología para tanto para el 2015 como el 2019, para la encuesta de español. Hemos utilizado el método de clústeres jerárquicos, el método de Ward, que hace que sea la suma, la varianza lo más mínima para que cada grupo sea bien homogéneo. Y eso lo hemos hecho para ese datos de panel. No se ha utilizado otras metodologías en cada año, digamos, pero se ha homogeneizado y se ha utilizado la misma metodología. En cuanto al tamaño de la muestra, para los datos de panel, primero hemos utilizado con 305 familias productoras. Ya para el año 2019 hemos alcanzado los 304 familias, pero para 304, ya, pero para los datos de panel, muchas de las familias ya habían migrado por razones laborales o otros motivos, y ahí se ha reducido el tamaño. Para obtener ese panel de familias son 120 familias productoras en el datos de panel. Y el resto se ha ido a agregar reponiendo. Sí, para el año 2021 ya se espera tener más o menos, ya se tiene que hacer un poco más, creo que se puede reducir. Podemos hacer una vez más, si podemos llegar al centro, sí.